Oigan, pues este episodio del podcast de Inchingable me lo voy a aventar yo solo. Traigo muchas ganas de compartir el tema de qué es ser espiritual, Dios, la creación, la manifestación. Es un tema que me apasiona y que en mis orígenes, cuando empiezo a compartir todo este tema de bienestar y felicidad, eran bastante más orientados hacia lo espiritual. Y quiero regresar a esas raíces porque creo que, pues nada, no creo nada, nada más me gusta y se los quiero compartir. Hace poquito me preguntó mi hijo de 5 años que si había un Dios o había muchos dioses. Yo fui criado en una familia católica, los sacramentos, y íbamos a la iglesia los domingos. Y mi mamá es una mujer muy religiosa y fue mi primer maestro espiritual, donde entendí que había algo superior a nosotros, que reinaba todo, ¿no? Y a muy temprana edad, cuando me iban a confirmar, me acuerdo, ojo, televidentes, ya no se dice televidentes, ¿verdad? Internautas. No es una crítica a una religión, es compartir mi experiencia para llegar a un punto de cómo vivo hoy mi espiritualidad. Cuando me iban a confirmar, el Padre, te preparan para confirmarte y llega el Espíritu Santo a darte o a instalarte unos dones. Y me acuerdo que era entendimiento, sabiduría, y eran 7 dones, una cosa así. Y uno de ellos era temor a Dios, me acuerdo perfecto. Yo le preguntaba al Padre, Padre, pero ¿por qué nos van a instalar temor a Dios? Y nos decía, no, porque pues la fe y el respeto hacia Dios. Y yo le decía, Padre, sí entiendo que pues, no te portes mal porque pues, no, rompes un mandamiento y te castigan y así. Pero ¿por qué no mejor actuar por amor a Dios? No, si es que por amor a Dios, pero el temor a Dios. Y entonces, como que empecé a cuestionarme el tema de la religión, ¿no? Y desde muy temprana edad empecé una búsqueda que me gusta llamarle espiritual, ¿no? Que básicamente para mí era un camino de ir hacia adentro y conectarme con eso de lo que hablan las religiones. Me rebelé un poco ante las religiones establecidas y entendí que las religiones al final del día pues eran un conjunto de lineamientos y reglas y rituales que en esencia te deberían de acercar a esa divinidad, pero que muchas veces te separaban de la creación, ¿no? Si hay un Dios que está lejos y separado de ti, y si te portas muy bien toda tu vida, en algún momento puedes, cuando te mueras, acceder al reino de los cielos, ¿no? Entonces había como una separación del creador y la creación. Muchas teologías basadas en separación tienen un principio muy marcado de miedo, ¿no? Porque si no te portabas bien o no creías en ese profeta o en ese Dios en específico, pues te ibas a un lugar que también lo establecían, que pues, ibas a quemarte en el infierno por la eternidad. Yo decía, bueno, pues ¿cómo? ¿De qué se trata esto, no? Y empecé a echarme el clavado hacia adentro y me di cuenta que al final del día la verdadera espiritualidad es el camino que te lleve a acercarte a esa esencia y experimentar esa divinidad encarnado, ¿no? Sin necesidad de una esperanza futura post-mortem. Y me clavé en meditación y en cantos en sánscrito, fui a la India, me clavé en religiones comparativas
Y me super di cuenta que al final del día todos los caminos te llevan hacia un entendimiento del amor, y está increíble, ¿no? Y a muchas personas les funciona un approach o un acercamiento de tal o cual tipo y es honorable. Y la frase que me ha rondado últimamente en mi cabeza es: si no puedes ver a Dios en todo, no puedes ver a Dios en nada, ¿no? Si tú piensas que tu forma espiritual o la fórmula que entendiste e integraste para acercarte a esa divinidad está mejor que la que usa otra persona porque tú la ves como limitante, pues estás cayendo en el mismo juego, ¿no? Y el bendito ego espiritual que llegan las personas de un retiro de Osho, de la India, y no me toques porque ando muy eléctrico y no quiero contaminar. Separación, separación, miedo, separación, miedo, separación. Para mí una verdadera espiritualidad implica inclusión, aceptación, respeto, en donde entender que cada camino de cada conciencia individualizada que somos los humanos es el camino que tiene que vivir porque lo está viviendo, y cada proceso evolutivo tiene su tiempo y su maduración y su destilación y es hermoso, ¿no? Y que todos los demás nada más estamos acompañándonos a casa. Cada interacción que tenemos con un ser humano es una oportunidad de reconocer la divinidad que vive en ese ser humano, aunque sus acciones no encajen tanto con lo que tú predicas o tu set de valores instalados en ese momento. Pues la oportunidad de ser compasivos, empáticos, amorosos, es un gran ejercicio, ¿no? Ojo, tampoco quiere decir que te dejes ofender o criticar. No es cómodo estar con alguien que siempre está diciendo cosas negativas del mundo o de los demás, pero también es lo que es y es su proceso. Y cuando entiendes esto, tratas de no juzgar o erradicar en ti lo más que puedas la violencia o la autocrítica y tratar de pasártela lo más ligero posible. Y soy un fiel creyente que la gente feliz no anda jodiendo a los demás, y yo creo que lo necesitamos en el mundo. Estamos penduleando hacia a una época donde el miedo está un poco más cargado y está padrísimo poder ser una aportación hacia el lado positivo, a la polaridad positiva, e inclinar la balanza un poco hacia el amor. En resumidas cuentas, para mí Dios, lo que le trataba de explicar a mi hijo de 5 años, es todo lo que existe y su esencia es amor. ¿Y cómo lo sé? Yo creo que todo florece en amor, ¿no? Cuando tú experimentas amor en ti, tu sistema inmunológico florece, tus hormonas se balancean, tu actitud hacia todo y todos es increíble, y eso es consecuencia de tú estarte sosteniendo en amor. Entonces, si tu práctica espiritual o tu religión te acerca a la experiencia del amor en ti y desde ese lugar te compartes, vas de gane, síguela haciendo. Si tu experiencia espiritual o religiosa te tiene atrapado en creencias limitantes de miedo o de juzgar o de constricción de la libertad, ¿no? Ahí sí te recomendaría que las cuestionaras y que evaluaras si lo que crees o te compraste como realidad desde muy temprana edad sigue siendo válido, o si estás operando con un sistema operativo con un Windows 1, ¿no? Teniendo una supercomputadora cuántica, pues es momento de actualizar el software, ¿no? Y entender que sí efectivamente podemos hacer un cambio
masivo, porque en realidad los cambios masivos casi siempre empiezan con una persona. Cuando sientas que lo que haces no está teniendo afectación, ve hacia atrás y ve quiénes han sido los que han marcado la historia, los grandes maestros o los grandes personajes. Empezaron por alguien cuestionándose lo establecido, proponiendo algo distinto, y lo que ha permeado hasta la fecha son los que son basados en la empatía, en la comprensión, en el amor. Y es lo que les quiero compartir acerca de la religión y la espiritualidad y cuál es mi experiencia al respecto. ¿Preguntas filosóficas? Échale, Dieguito. ¿Qué opinas de que actualmente la Iglesia Católica o la religión está perdiendo poder? O sea, ya no tiene tantos seguidores o cada vez menos gente va a la iglesia. Como que realmente las personas que van a la iglesia, si tú te das cuenta, son personas como tu mamá, o sea, ya mayores, ¿no? Y mi generación o la generación más chica ya no va. Yo creo que no solo la Iglesia Católica, sino muchos sistemas preestablecidos están reevaluándose. Yo creo que mucho tiene que ver, lo puedes ver por dos vertientes. O la gente se está perdiendo en la oscuridad, ¿no? O la gente está despertando y viendo que la verdadera fuente de la creación no está confinada a un espacio físico, ¿no? A una iglesia o a una institución, y que ni una de las instituciones tiene una verdad absoluta, y creo que están cambiando por la experiencia presencial. O sea, ¿a qué me refiero? Es bien diferente que yo te diga, si tú nunca has probado una copa de vino, que yo te trate de explicar la experiencia de cómo te vas a sentir si te tomas una copa de vino. No, es que mira, vas a sentir como calorcito y como que te sientes más contentito y como que te... Y tú dices, pues sí. O sea, como que te lo puedes imaginar, pero no lo puedes vivir. La religión es como la descripción de la experiencia divina que puedes tener. La espiritualidad es tomarte la copa de vino, es tener la experiencia de tu divinidad, ¿no? Que muchas personas logran experimentar la divinidad vía la religión, sí, pero también muchas veces la religión limita tu experiencia de tu divinidad, diciéndote que hay un Dios que genuinamente te va a castigar si no cumples exactamente lo que Él quiere. Hay otras religiones que te dicen, si no crees en este profeta en específico, no vas a entrar al cielo. Hay otras religiones que dicen, es que si matas a un enemigo, vas a tener a 48 vírgenes esperándote en el cielo, ¿no? Entonces, esas creencias limitantes están basadas en lo que comentaba de la separación. Y cuando tú estás separado y eres diferente y es muy poco probable que alcances el estado de divinidad, pues vives en miedo. Estoy aquí solito. Entonces, la gente está experimentando una transformación hacia una espiritualidad no dictada, más bien experiencial, que también las instituciones están adaptándose a incluir, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de la religión católica, antes era una aberración ser homosexual, ¿no? Y no había cabida en la religión católica, y hay mucha apertura de ese tema. Hay mucha apertura. O sea, tú podías asesinar a alguien y luego confesarte y ya estabas perfectamente bien, pero no podías ser homosexual. Entonces, o sea, había incongruencias que las nuevas generaciones se están cuestionando. ¿Por qué se lo están cuestionando? No sé. Pero creo que están buscando la experiencia, no la teoría, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo no sé si el mundo esté preparado para que no tenga estructuras
religiosas que dan un lineamiento ético-moral, aunque sea basado en miedo. Porque me había estado cuestionando que pareciera que el mal está aumentando, ¿no? Entiendo las matanzas por territorios de narcotraficantes, ¿no? Ok, nos vamos a pelear dos grupos porque yo quiero pasar mi mercancía por aquí. Entonces hay violencia. Pero que aumente diario, que secuestren o violen a mujeres en la calle, como está pasando en nuestro país, pues eso no es una guerra territorial de los carteles. Eso es, o sea, ¿por qué va en aumento? ¿No? Pareciera que va aumentando la maldad. Entonces, lo que pensé, que no habla muy bien de la humanidad per se, es que tal vez no sea que esté aumentando la maldad, más bien se están diluyendo los frenos que impedían al humano hacer eso, ¿no? Si antes genuinamente creías que si te portabas mal te ibas a ir al infierno y ahorita ves la serie de Marcial Maciot y ves los pederastas, entonces ya no estás creyendo en lo que te dicta la iglesia, y la iglesia era un freno ético moral para no hacer cosas horrendas y te lo quitan. Y antes creías en la institución policíaca y ahora ves que están metidos en todo el mugrero, entonces te quitan el freno porque ya sabes que si haces algo malo y te agarran, pues con una lanita sales. Entonces se están diluyendo los frenos y está aumentando la maldad. Entonces no nos deja muy bien parados como humanos. O sea, quiere decir que no hacemos las cosas por amor, sino por miedo, ¿no? Entonces empecé a explorar en mi persona no me paso un alto por miedo a que me tuerzan o porque quiero proteger una vida. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y muchas cosas las hacemos por miedo a que nos tuerzan. Entonces, eso no habla muy bien de la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos ir migrando a ser compasivos, amorosos, empáticos por la razón correcta? Pues es aumentando el amor en nosotros mismos. Y quieres ver un México más pacífico, elimina la violencia hacia ti y hacia los seres cercanos, ¿no? Pero yo creo que por eso están migrando a otro tipo de creencias, o al menos religiosas. Gran pregunta. Puedo leer unas, ¿cómo se llama? Pues como unos puntos. Claro. Y ya me dices qué opinas. O sea, te los termino de leer y ya. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírlos. No hagas avances sexuales a menos que se te dé una señal de apareamiento. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona o esté clamando que sea liberada. Esos son los mandamientos actualizados al lenguaje millennial. Son los mandamientos de la iglesia satánica. Los ¿qué mismos opinas de esos? O sea, porque digo, como darte un poco de contexto, la iglesia satánica en sí no es que adore al diablo o al Satán, sino que dice, todos necesitamos creer en algo, tengamos libertad de creer. Si quieres creer en Buda, cree en Buda. Si quieres creer en Jesús, cree en Jesús. Y ellos dicen, por eso tienen a Baphomet, que es esta figura, como es, si a mí me gusta esta figura y quiero tenerla en mi casa, también tengo que respetar que otras personas tengan la figura de Dios. O si Dios o los cristianos católicos tienen esa figura, ¿por qué no respetan las mías? Es como, seamos equitativos. Y entonces ellos hicieron estas... Se me hace muy válido su argumento, siempre y cuando las acciones conducentes de alabar a esa figura pues sean congruentes con la no destrucción, ¿no? O sea, si tú alabas a Satanás
sea, tú piensas en alguien que alaba a Satanás, no necesariamente se te viene un gran ser humano a la mente, ¿no? Sí. O sea, tú me dices eso y yo veo como sacrificios de animales y pintando bardas, ¿no? Con vestimentas, ¿no? Eso es lo que se me viene a la mente por los perjuicios. Pero en ese punto de tener la libertad de adorar a cualquier objeto o figura o símbolo o emblema, mientras tus acciones sean congruentes con la construcción de valor, o sea, con el bien, pues adora lo que quieras, ¿no? O sea, es lo que decía hace ratito, la inclusión, el respeto, mientras haya una congruencia con la construcción de valor, no con la destrucción de valor, ¿no? Yo también de chiquito me acuerdo que iba a la iglesia y la iglesia, las imágenes todas están sufriendo. Se tenían cuando visitas las casas y uno está Jesús muriéndose y otro está crucificado y otro lo están picando con la lanza. Dices tú, hey, pues pongan figuras bonitas, ¿no? O sea, pero cuando necesitas infundir un poco de miedo para que haya un cierto control y una necesidad de que yo soy la vía para que te arrepientas, y eso genera, pues no está padre si todo está bonito. No sé si me explique. El miedo es una base de estructura para no salirte de cierto... Sí, no. Y yo creo que ha funcionado por milenios, en donde te pongan un freno porque somos animalitos aprendiendo a ser humanos y estas estructuras han sido muy eficientes para construir una sociedad, digámoslo, semifuncional. Es lo que te decía. Entonces, quitas los frenos de los miedos y empiezan a ver cosas. O sea, podemos decir que es que siempre ha habido eso, ¿no? Que antes no salía en la tele porque no había tele o no había la inmediatez del internet. E históricamente estamos en la época más pacífica de la humanidad, aunque está sucediendo todo lo que está sucediendo. Pues antes morían millones en cruzadas religiosas y otros millones en peleas de lo que sea. Siempre es bueno, así como se caen los imperios, si te fijas, muchos sistemas ideológicos y geopolíticos también se están desmoronando. Pues es que cuando hicimos lo que hicimos, en su momento era lo mejor que podíamos hacer. Y ahorita estamos reevaluando si siguen siendo eficientes o acorde a nuestro punto actual de evolución. Hay gente que está diciendo, a ver, pues Dios es de inteligencia artificial, sabe todo, está en todos lados, lo ve todo. Omnipotente y omnipresente. Entonces, mira, alaba lo que quieras. Es bien chistoso porque dentro de mi percepción de lo que es Dios, Dios es todo. No hay nada que no sea Dios. Entonces, si tú quieres alabar a este Buda Homero, que curiosamente está aquí, es que esto, como diría Valentina, te van a funar. Si tú quieres alabar a Buda Homero, estás en lo correcto. Porque esto es Dios. O sea, en un macro, si no hay nada que no sea Dios, pues una piedra es Dios. Tú eres Dios, yo soy Dios, Dios es Dios. Eso es como muy, 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 muy macro. Y ya la ciencia ya hay microscopios atómicos que si pones un microscopio aquí, 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 la esencia constructora es la misma, ¿no? Entonces, no hay nada que esté materializado que no sea esa misma esencia. Y si no hay nada que no sea Dios, pues agarra la forma que más te agrade a tu vista por tu proceso evolutivo y alábala. Y sé una buena persona. Sé una buena persona. Punto. Ama, ayuda, eleva.
y cree en lo que quieras. O sea, ¿por qué yo tendría que juzgarte a ti cómo te gusta hacer algo? Esa es muy tu experiencia, ¿no? Si dentro de tu experiencia individualizada estás sufriendo, te la estás pasando mal, estás juzgando, no, pues sí, te la estás pasando mal como humano, pues reevalúa tus creencias. ¿Sí me explico? O sea, puedes decir, no, es que las personas que se inmolan genuinamente creen que se van a ir al cielo. Pues sí está padre, pero vas a dañar mucho y vas a dejar de existir, ¿no? O sea, a lo mejor pudieras, no sé, reevaluar tu sistema de creencias religiosas. Yo creo que mientras la base sea el amor y el respeto y la comprensión y la empatía, cada quien es libre de adorar a la imagen que quiera, ¿no? Y tampoco la usen como excusa de que tú eres un ser mejor que yo porque yo voy a misa todos los días, o porque yo medito, o porque yo me fui al Tíbet y le besé la mano al Dalai Lama, entonces yo soy... ¿no? Caemos en lo mismo. El camino espiritual o la experiencia espiritual es una experiencia muy personal, que si te conduce hacia el amor y a tu experiencia como humano, estar lo más pleno y presente posible, síguele. Si no, si te está alejando de eso, pues revalora e intenta otra. ¿Ya? Pues gracias. Este fue mi mega monólogo de 27 minutos 32 segundos. No es para convencer ni adoctrinar, es para compartir y para que veas con qué resuenas, con qué no, qué te llevas. Y espero que te puedas llevar algo que te haga reflexionar y te haga cuestionar tus creencias limitantes, o confirmar que lo que estás haciendo está padrísimo porque te sientes increíblemente vivo y agradecido con estar vivo. Pues adelante. Iba a decir como en la tele, los quiero mucho, los veo el lunes que entra. Los quiero mucho, los veo pronto.